decir, muchos aquí pensáis que lo que hacéis de lunes a viernes es un tipo de esclavitud necesaria para sobrevivir. Y hoy me gustaría dar la respuesta a esa agónica pregunta que está en el corazón de muchos de los que estáis aquí, que estáis a punto de una depresión emocional porque pensáis que lo que estáis haciendo no significa nada para Dios. Y quiero responder a esta pregunta: ¿es posible redimir mi trabajo cuando me siento como un esclavo? ¿Es posible darle un sentido más elevado que simplemente supervivencia a lo que hago de lunes a viernes? ¿Es posible que mi oficio pueda servir a los propósitos de Dios? Y la respuesta rotunda y firme es sí. Sí puede. Sí puede si conviertes tu trabajo en adoración. Y de esto es de lo que voy a hablar ahora. Y por favor, si no me has prestado atención hasta aquí, préstamela ahora. Puedes transformar tu trabajo en tu vocación si lo conviertes en adoración. Para eso tienes que hacer 3 cosas. Primero, sé consciente de que tu trabajo es un templo. Una vez más, sé consciente de que tu trabajo es un templo. Di conmigo, mi trabajo es un templo. Una vez más, mi trabajo es un templo. Demasiadas veces, queridos pastores, he escuchado a personas decir, a veces con lágrimas en sus ojos: Itiel, a mí me gustaría servir a Dios como tú lo haces, pero mi trabajo secular me lo impide. Y creo que este tipo de comentarios son trágicos porque demuestran que a veces los líderes en la iglesia no estamos preparando a los cristianos para servir a los propósitos de Dios desde sus lugares de trabajo. Parece que les hemos hecho creer que la única manera de servir a Dios es ser predicador, ser líder de alabanza o cuidarlo a los niños en la escuela dominical. Y obviamente esas cosas son importantes, pero no es la única manera de servir a Dios. Y os hemos hecho creer que lo que hacéis de lunes a viernes no significa nada más que ganar dinero. Y así creamos un abismo entre lo que ocurre el domingo y lo que ocurre el lunes, y parece que no existe conexión entre nuestra vida el domingo y nuestra vida el lunes. ¿Y por qué percibo que hay una separación entre el domingo y el lunes? Porque en países en Latinoamérica donde la tasa de cristianos supera el 30%, en algunos países el 40%. He oído que en algún país que no voy a nombrar están en el 50% de la población los que se consideran cristianos, el 50%. Pero cuando tú observas esos países, parece que el cristianismo no está afectando nada a la sociedad. No ha mejorado el estilo de vida del país, no ha descendido el índice de abusos sexuales en las casas, no ha cambiado la corrupción en el sistema gubernamental, las calles siguen sin estar bien pavimentadas, se roban las gasolineras, no se hacen bien los trabajos de mecánica. Y yo me pregunto, ¿por qué? Porque hemos creado una burbuja desconectada del mundo real. Y eso hace que quedemos castrados para los propósitos de Dios. Al separar el domingo del lunes, estamos castrando los propósitos de Dios. Esa es la gran tragedia de la mentalidad griega que permea nuestra cultura occidental. La idea de que existe una separación entre lo secular y lo sagrado. Esa idea, por favor, préstame atención, esto es filosofía básica. Viene de los griegos y la mentalidad griega permea la cultura occidental, incluida la colombiana. Sois occidentales.
Y es la idea de que existe una separación entre lo secular y lo sagrado. Es decir, que lo secular y lo sagrado pertenecen a dos mundos diferentes. Sin embargo, desde la cosmovisión bíblica, desde la mente de Dios, no existe tal separación. Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Y he buscado qué significa la palabra todo en hebreo. ¿Y sabes lo que significa? Todo. Por lo tanto, si todo le pertenece a Dios, no hay tal cosa como un trabajo secular o un trabajo sagrado, porque todo es sagrado si tomas conciencia de Dios en ello. Sin embargo, a causa de nuestra cosmovisión griega, inconscientemente pensamos que hay un lugar sagrado, un día sagrado y una persona sagrada. ¿Cuál es el lugar sagrado? Bueno, depende. El templo, la mezquita, la catedral, el local de la iglesia AMI. Ese es el lugar sagrado. ¿Cuál es el día sagrado? Dependiendo de la religión. Para los judíos el sábado, para los musulmanes el viernes, para los cristianos el domingo. ¿Y cuál es la persona sagrada? El sacerdote, el imán, el rabino, el pastor. También en la época de Jesús había tres cosas sagradas para los judíos: un lugar, un día y una persona. Es decir, el templo, el sábado y el sumo sacerdote. Y Jesús miró ese sistema y lo confrontó y dijo: yo estoy por hacer algo nuevo. Voy a destruir ese templo hecho de piedra y me voy a construir un templo nuevo hecho de carne y hueso, donde las piedras de este templo serán aquellos que forman parte de mi iglesia. Estoy por construirme un templo espiritual que será tan grande que ni siquiera una pequeña ciudad podrá contenerlo, porque mi templo se va a extender por todo el planeta Tierra. Y ya mi día sagrado no será el sábado, porque yo soy Señor del lunes, Señor del martes, Señor del miércoles, Señor del jueves, Señor del viernes, Señor del sábado y Señor del domingo. Y ya no habrá una élite religiosa, un sumo sacerdote que solo pueda entrar en el lugar sagrado, porque todos mis discípulos serán sacerdotes del Dios Santo. No sé si estás entendiendo lo que quiero decir. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, por favor, piensa en esto. Piensa en esto. Si nosotros somos las piedras del templo de Dios y además somos sus sacerdotes, ¿qué significa eso? Significa que tu oficina laboral donde estás el lunes es un lugar sagrado. Es decir, allí donde estás tú está ocurriendo algo sagrado, aunque no sea dentro del edificio de la iglesia. Aunque no sea domingo, aunque no hayas sido nombrado líder en tu iglesia local, allí donde estás tú hay un templo y hay un sacerdote. Y tú estás oficiando sacrificios a Dios, porque eso es ministerio. La palabra ministerio en griego quiere decir servicio. Por eso esa conversación que un día tuve con un pastor que entendió muy bien esto, le dije: oye, pastor, ¿dónde está tu iglesia? Y él me dijo: depende. Y digo: ¿cómo que depende? ¿Tienes varios lugares? Y dice: no, es que mi iglesia no es un lugar, mi iglesia son personas. Si me preguntas dónde está mi iglesia el domingo, te daré la dirección de un local, pero si me preguntas dónde está mi iglesia el lunes, mi iglesia el lunes está en las oficinas de trabajo, está en las gasolineras, está en los supermercados. Mi iglesia está llenando toda la ciudad. Y hay gente que logra entender esto.
sin ser cristiana antes que los cristianos. Hay gente que considera que su trabajo es algo sagrado, casi místico. Hace un tiempo atrás en España entré en una cafetería abierta por un colombiano. Eso parecía un templo. Entré en esa cafetería, un pequeño localcito, pero donde el café era tan importante que cuando yo pedí un café, él mientras me estaba haciendo el café me iba diciendo: este café viene de este origen y ha sido cultivado de esta manera. Y empezó a decirme: mire cómo esta es la técnica de preparación, y me hizo algo con el café, me lo hizo bonito, y todo estaba decorado de una manera especial, y me puso el café, y cuando lo probé casi tengo una experiencia mística. Entendí que sin café es imposible agradar a Dios. No. Entiende lo que quiero decir. Cuando él estaba haciendo café, parecía que estaba haciendo algo para Dios. Y no era cristiano, pero lo notabas, percibías que en ese lugar había una atmósfera. Era especial. No sé si alguien me entiende.